En todas las épocas, han sido descritos innumerables seres mitológicos, tanto dioses como también otro tipo de personajes, señalados como demonios donde la mayoría de ellos, son de apariencia humanoide. Y aunque la imaginación del ser humano parezca no conocer límites, estos seres ya son parte de la cultura clásica. En esta oportunidad les hablaré de los súcubos. Los aterradores y sexuales demonios femeninos. De acuerdo a lo que dice la mitología, los súcubos son demonios que se presentan como mujeres extremadamente hermosas para seducir a los hombres, y a través de la interacción sexual, principalmente mediante el coito, con ellos, absorber su energía vital, y ejercer un influjo moral y espiritualmente dañino. La palabra súcubo proviene de un término latino que significa prostituta. Asimismo, ese concepto deriva del prefijo sub, debajo de, y del verbo cubo, que se traduciría como yo quedo, dando el significado de alguien que queda por debajo de otra persona. Según la mayoría de los testimonios sobre este tipo de seres, tienen su origen en la Edad Media. Época donde los demonios llegaron a tener su gran apogeo, en el ámbito social y teológico. De aquellos testimonios, se hace hincapié fuertemente sobre la apariencia del súcubo, aunque se ha sabido que aquello varía, dependiendo del gusto sexual de la supuesta víctima masculina, hecho que sugiere la posibilidad del fenómeno, como algo posiblemente originado total, o parcialmente a partir de la psique del individuo. Según las representaciones más generalizadas, las súcubos tienen características como alas de murciélagos en sus espaldas, cuernos, garras, ojos de serpiente, cola terminada en triángulo, incluso se habla que tendrían hasta una vagina dentada, aunque esto último se denomina más como un rasgo simbólico. De hecho, algunos expertos piensan que del súcubo no se podría hablar de una imagen específica. De igual forma, las características generales de estos demonios son descritos como seres con un atractivo y seductor aspecto femenino. En esa época los súcubos eran temidos y mirados como entidades que venían del mismísimo infierno, pero por otro lado también en muchos prostíbulos y burdeles se solía usar imágenes de estos demonios para atraer clientes. Por otra parte, hay ciertas versiones que han señalado que en medio del furor sexual, el súcubo realizaba pequeñas y leves incisiones rasguñando el pecho de los hombres, gracias a lo cual podía alimentarse de la sangre que brotaba. Otra de las teorías que salieron en ese entonces, era que los demonios no experimentaban deseo sexual porque eran inmortales y no necesitaban descendencia para perpetuar su especie, de modo que no necesitaban tener órganos sexuales y, en realidad, lo que ocurría era que estos, en su voluntad de inducir al pecado, le hacían imaginar y sentir a un hombre que estaba teniendo sexo con una súcubo. En cuanto a su comportamiento, algo que siempre se ha creído de los súcubos, es que estos atacan principalmente de noche, después de que la víctima se ha dormido. No obstante, también ha habido informes que muestran ataques en las siestas de la tarde, evidenciando así que el mero hecho de estar dormido vuelve al hombre más susceptible a sufrir el ataque de un súcubo. Otra cosa que se ha acentuado mucho de estos demonios es que por lo común prefieren atacar, o bien a gente espiritual y contemplativa como artistas, místicos, sacerdotes, y religiosos en general, o bien a gente bien carnal, o que participa de prácticas paganas, o satánicas. Algo no muy sabido, es que muchos teólogos medievales plantearon que el número de súcubos era mucho menor que al de otro tipo de demonios que eran los denominados íncubos, estando en una proporción de 1/9 parte. Poco conocido es igualmente el planteamiento de que los súcubos se alimentan no solo de la energía de su víctima, sino también de su miedo. Ciertos demonólogos han afirmado que los súcubos podrían aparecerse como personas conocidas, poderes que utilizarían para causar mucho mayor daño moral que el que podrían hacer si simplemente viniesen en la forma de la voluptuosa dama diabólica que corta el sueño del caballero para fornicar con él. Así, en teoría este poder del súcubo explicaría casos extraños en que un hombre está tranquilo y, contrariamente a la conducta que por años ha mostrado, aparece su cuñada para seducirlo o, peor aún, su prima, o su hermana.
Evidentemente y sobre todo si tenemos en cuenta que esta creencia demonológica tuvo bastante aceptación popular en el contexto del fanatismo y la superstición medieval, saltará a nuestro sentido común el que, en una época en que la iglesia inspiraba miedo, y tenía el poder de torturar y matar, muchas parejas inmorales, cuñado o cuñada, nuero o suegra, hermano o hermana, etc., debieron valerse de la excusa del súcubo, para salvarse de la mano severa del poder religioso. Aunque de no mucha utilidad, para distinguir a una seductora humana de una seductora súcubo, los especialistas dieron la clave de que el súcubo siempre hacía dormir a todos alrededor, de modo que nadie se daba cuenta y, además, ese sueño era tan profundo que no despertaban mientras tenía lugar el acto impuro. Con respecto a cómo invocar a uno de estos demonios, se dice que se podría hacer mediante rituales hacia el coito deseado, por ejemplo, cargando un talismán, o fetiche, y llevándolo sobre tu cuerpo. Los sacrificios en la forma de secreción sexual son los preferidos. Las muñecas cargadas, o los fetiches suministran la base material de la aparición, pero estos solo deberían ser usados si uno quiere atar la energía del incubo o súcubo materialmente por ciertas razones. Bajo la mentalidad científica, encontrarse con los súcubos sería producto de una secuencia de alucinaciones que son a causa de la parálisis del sueño. Esto nos permitiría entender racionalmente el fenómeno en una perspectiva que deja de lado su dimensión histórica. Ahora, si lo que queremos es comprender su origen, en tanto fenómeno sociocultural que fue evolucionando, a lo largo de la historia, lo que los escépticos dicen es que los encuentros con súcubos surgieron básicamente como una explicación a los sueños eróticos, que son muy comunes en todas las personas. Tal explicación habría surgido como expresión de una época en que, debido al escaso desarrollo del conocimiento científico, y al dominio del pensamiento mágico, salido de las supersticiones y el fanatismo religioso, el hombre tendía a explicar en términos sobrenaturales, todo aquello que desconocía. Más aún teniendo en cuenta puesto que en esa época, la sexualidad estaba muy asociada al pecado, y al diablo. Cosa que no resultaba tan descabellado afirmar que el virtuoso caballero se había levantado con ciertas secreciones debido a la influencia perversa de alguna súcubo. Durante la Edad Media, la mayoría de casos conocidos de súcubos, tuvo como protagonistas a sacerdotes, monjes, y monjas, hecho que nos lleva a preguntarnos lo siguiente. ¿Los atacaron las lujuriosas demonias del diablo, porque eran castos y puros, y querían alejarlos de Dios, o vivían sexualmente tan reprimidos que, para no experimentar la culpa que implicaría violar voluntariamente el voto de castidad, sus mentes les crearon demonios que irrumpían, y daban rienda suelta a los actos carnales? Lo que nos queda muy en claro sí, es que en ese entonces es que la asociación de los súcubos con seres provenientes del mal, con el sexo, y con el diablo, estaba plasmada en las costumbres y creencias de la gente. Nuevamente la historia nos enseña, sobre todo a nuestra cultura donde existe una tendencia, por parte de las personas a ver la sexualidad como algo sucio, y a experimentarla muchas veces como algo que produce sensaciones de culpa, y vergüenza. Más cuando todo se da fuera de las expresiones socialmente bien vistas, inmersa en sus esquemas psicológicos y mentales. La asociación sexo-mal-demonio ha llevado a lo largo de los siglos de vigencia del cristianismo, tanto así que ha visto en la mujer, como la más expuesta al mal, que en el caso del hombre. Expresión de lo cual, es el hecho de que el primer demonio sexual, haya sido precisamente una mujer. Muy bien gente de YouTube, eso fue todo, denle manita arriba por si les gustó el video, compártanlo, comenten y los invito a suscribirse. Se despide para ustedes Esteban Molech y hasta pronto.